del Palacio de la Revolución. Un gusto tenerte aquí. Me alegra mucho. Gracias por su cariño y su modestia. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros queremos a Cuba desde el corazón. Venimos con amor. Somos una voz árabe auténtica en apoyo a la revolución cubana con toda honestidad y toda fuerza. Tengan la confianza que hay millones y millones que los aman a pesar del bloqueo, la exclusión y las sanciones. Hay muchos pueblos con ustedes por afinidad y sin ningún interés. Estimados televidentes, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del diálogo exclusivo con el presidente cubano, doctor Miguel Díaz-Canel. Señor presidente, bienvenidos de nuevo después de hablar en la primera parte del pensamiento, la revolución, la cultura y Cuba. Iniciamos la segunda parte que gira sobre las estrategias, relaciones y cambios internacionales. En este contexto, señor presidente, usted está actualmente a favor del establecimiento de ejes y alianzas globales sobre bases estratégicas integrales nuevas. ¿Cuáles son estas reglas y con quién, en caso de que usted apoye esta idea? Bueno, yo creo que es un tema del que de alguna manera hemos estado refiriendo en el resto de la conversación. Sobre todo, yo creo que la valoración sobre las alianzas en el mundo actual tenemos que verlas a partir del análisis de la situación actual y del contexto actual. Y tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en el mundo. Hoy el mundo está en una crisis multidimensional que ha sido además acrecentada por la pandemia de la COVID-19. Y esto ha llenado al mundo de incertidumbre y ha traído problemas muy nocivos para el mundo porque se ha acrecentado la desigualdad. El mundo no ha ido a una posición más altruista en el consumo. El mundo tampoco se ha colocado en una posición de más solidaridad, de más cooperación, de más respeto, de más apoyo a los que menos tienen. Y por otra parte, el mundo ha acudido a imponer sanciones, a imponer bloqueos y a resolver los conflictos en el lenguaje de la guerra. Ese no es el mundo que queremos. Yo creo que la mayor parte de las personas del mundo no es ese el mundo que quieren, no es ese el mundo que desean. Nosotros necesitamos un mundo que globalice la solidaridad, globalice la paz, globalice la amistad, un mundo que tenga un sistema de relaciones que defienda el multilateralismo y que ese ecosistema mundial que se pueda formar como parte de valores compartidos por la paz, la solidaridad, la amistad, a partir de relaciones de multilateralismo, entonces pueda garantizar primero la preservación de la especie humana, que tan tempranamente fue un tema que preocupó a Fidel y que postuló en muchos de sus mensajes al mundo en diferentes eventos internacionales. Y que ese ecosistema favorezca esa manera de pensar, de compartir criterios, de construir consenso, lleve a una garantía de la paz mundial, a que podamos resolver los conflictos mediante el diálogo, a que el mundo sea más democrático. Se necesita cambiar el orden económico internacional, porque ese orden económico internacional está basado en la explotación, en la desigualdad. Favorece a los ricos y no a las mayorías de pobres que hay en el mundo. No ofrece alternativa para los países en desarrollo. Está subordinado a los intereses del complejo militar industrial, a los intereses de las grandes potencias occidentales.
Entonces, si pudiéramos lograr alianzas que engendren el multilateralismo, la comprensión, el respeto a los demás, la lucha por la paz, que proponga agendas emancipadoras, agendas inclusivas para resolver los problemas de los ciudadanos a nivel mundial, yo creo que esas alianzas son válidas y esas alianzas las apoyarían. De hecho, en América Latina, como explicaba anteriormente, hemos vivido una de esas alianzas, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y el Tratado de los Pueblos, que fue una alternativa que encontró América Latina para enfrentar el ALCA, que era un proyecto del imperio. Y por lo tanto surgió el ALBA como un proyecto de integración. Y en pocos años el ALBA fue capaz de lograr cosas como las que te decía. Operación Milagro, programas de salud, programas de educación, eliminación del analfabetismo, programas sociales, programas comunitarios, programas culturales, y permitió que millones de personas en América Latina y el Caribe mejoraran su situación. Y esas alianzas son posibles. Lo que pasa es que son alianzas que no se forman bajo los conceptos de que priorice lo económico, comercial, ni el dinero. Son alianzas que defienden ante todo la cooperación, la colaboración, desde posiciones altruistas y desde posiciones solidarias, apoyándonos los unos a los otros. Y en el caso de Cuba, Cuba siempre ha defendido que el tema no es solo compartir lo que no es solo compartir lo que sobra, y no es solo apoyar con lo que nos sobra, sino es compartir, y ahí es donde está el verdadero altruismo, la verdadera solidaridad, es compartir, como nos enseñó Fidel, lo que tenemos. Y por muy poco que sea, poderlo compartir con los que tienen menos. Ese yo creo que debe ser el futuro del mundo. Excelente reflexión, señor presidente, especialmente lo que se refiere a las cualidades y los valores, pero si queremos materializar estas alianzas en términos de seguridad, política y estrategia, ¿cómo podemos calificar esta cuestión? Si me permite partir desde la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, ¿es realmente entre Moscú y Kiev o es entre Moscú y otro círculo mucho más amplio? Segundo, ¿cómo ve usted el final de esta guerra? Claro, estoy hablando con el presidente de una república que posee datos e informaciones y no estoy conversando con un analista político. A ver, casi siempre los conflictos armados se saben cómo empiezan, pero es muy difícil determinar cómo van a terminar y cómo van a terminar y cuándo van a terminar. Y por eso no me atrevo a hacer vaticinios. Pero sí te puedo ofrecer una valoración franca, honesta, la he compartido con otros presidentes amigos sobre el conflicto que hoy involucra a Rusia, a Ucrania, pero involucra a toda Europa, involucra a la OTAN, involucra a Estados Unidos y está teniendo consecuencias muy lamentables, ya no solo para la población en los países involucrados en el conflicto, sino para la población mundial. Primero, yo creo que se ha tergiversado el origen de este conflicto. Y el gobierno norteamericano ha manipulado el origen del conflicto. Y con su enorme poderío mediático ha creado un sentimiento de desprecio hacia Rusia. Yo creo que ha potenciado la rusofobia y ha ocultado las verdaderas causas del conflicto y ha puesto a Rusia en el papel del culpable. Yo realmente creo que el culpable de este conflicto es el propio Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver mucho con lo que sabemos en la historia de cómo actúa el imperio yanqui. Estados Unidos, cuando tiene situaciones de crisis como la que está sufriendo actualmente, acude a las guerras para resolver los problemas de crisis. Y ahí pone por delante los intereses del complejo militar industrial, necesita guerras para vender armas y vendiendo armas solucionar los problemas de crisis interna que pueda tener. Hace muchos años
que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de cercar a Rusia y acercar las fronteras de la OTAN a las fronteras rusas. Y Rusia lleva varios años denunciando esa situación. Pero prácticamente la llevaron a una situación de la cual ya era incompatible con la defensa de la propia federación. En ese conflicto han utilizado como punta de lanza a Ucrania y en ese conflicto han buscado el apoyo de los países de Europa. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esto? Los países que han sido involucrados en el conflicto. Empiezan a tener escasez de alimentos, empiezan a tener problemas energéticos. Los que están más directamente involucrados en el conflicto pierden vidas humanas, Se promueven ideas fascistas, xenofóbicas, se promueve la irracionalidad, se vuelve a alentar el lenguaje de la guerra para solucionar los conflictos. ¿Y quién aparece como gran beneficiado de este conflicto? El gobierno de los Estados Unidos, que empieza a encontrar salida a sus problemas a través del mismo. Por lo tanto, yo creo que es una posición muy deshonesta y de mucha maldad en la manera que actúa. Y yo creo que lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos que promover es que haya iniciativas a nivel internacional que faciliten el diálogo entre las partes involucradas y que permitan el desarrollo de un diálogo que quite el conflicto, que regrese a todos los países involucrados a la paz y que dé la garantía a todas las partes involucradas para que esa paz sea sostenible y sea duradera y no se vuelva a repetir el conflicto. Yo creo que esa sería la posición más honesta con la que pudiéramos apoyar todos en el mundo para buscar una solución a un conflicto que hoy ha costado miles de muertos, pero además ha provocado consecuencias que todavía son incalculables, los impactos que van a tener en la economía mundial y en la vida a nivel global. Y yo estoy en desacuerdo totalmente con que se sigan atizando los lenguajes de guerra para avivar el conflicto, con que se siga recurriendo a las sanciones contra Rusia, con que se siga acudiendo a los bloqueos, con que se siga acudiendo a medidas de condena y no, porque esas medidas no favorecen nada, esas medidas acrecientan la situación de guerra. Y lo que debemos buscar es que haya un grupo de acciones que favorezca el desarrollo de un diálogo de paz como verdadera solución al conflicto. ¿Le preocupa a usted que ocurra una guerra mundial? Yo creo que de alguna manera, esto acerca el conflicto a una posible guerra mundial. Y yo creo que todo el mundo tiene responsabilidad para evitar que ocurra una guerra que podría poner en peligro la vida del planeta y la vida humana. Yo creo en la paz, yo creo en la solidaridad, yo creo en la colaboración. Yo siempre me digo, si Cuba, que es pequeña, que tiene pocos recursos, que vive bloqueada y agredida, es capaz de ser solidaria, compartiendo lo que tiene y no lo que le sobra, ¿por qué ese no puede ser el ideal de otros países en el mundo? ¿Por qué ese no puede ser el ideal que podemos compartir entre toda la comunidad internacional? Esos son verdaderos sentimientos de respeto hacia los otros. Esos son verdaderos sentimientos de sensibilidad hacia los problemas de los otros. Pero no es humano cuando uno lo que hace es atizar la guerra y sobre todo cuando una potencia imperial atiza la guerra fuera de su territorio y pone el campo de batalla, pone el escenario de guerra en otros países. Es injusto, no es humano, es agresivo y no ayuda para nada al bienestar que debemos buscar
a nivel global. Sus pronósticos o preocupaciones de que este conflicto se convierta en una guerra mundial son realmente fuertes. Pero sabe usted, señor presidente, que si esta guerra ocurre, pues tendrá lugar en los territorios de la misma Europa. ¿Acaso Europa podría involucrarse en una guerra mundial como esta, con sus actuales capacidades y sus actuales condiciones y circunstancias que conocemos bien? Yo creo que llama mucho la atención que precisamente Europa, que fue el escenario de 2 guerras mundiales anteriores, que fue el escenario de la barbarie del fascismo y del nazismo, no saque lecciones suficientes para jugar un verdadero papel en evitar ese conflicto que puede conducir a una tercera guerra mundial. Y yo veo con mucha preocupación cómo hoy en la propia Europa proliferan ideas fascistas, ideas neofascistas, ideas xenofóbicas, ideas guerreristas, cuando el mundo debía ir a la coexistencia pacífica. Repito, el mundo debía hacerlo todo lo posible por la paz. Cuando hablamos de estas alianzas, que queremos separarlas, si me permite, señor presidente, primero, ¿cómo son sus relaciones con China y Rusia, siendo 2 potencias mundiales? ¿Qué opina usted de los 2 líderes y presidentes, Vladimir Putin y también Xi Jinping? Los conozco a ambos, somos amigos entre ambos, y Xi y Putin también son amigos entre ellos. Bueno, con China, con la República Popular China, Cuba tiene una relación histórica, entrañable, forjada por compartir principios, por compartir convicciones, por desarrollar ambos países procesos de construcción socialista con las peculiaridades propias de cada uno. Y entre nosotros hay una relación muy fuerte a nivel de gobierno, a nivel de pueblos. Somos pueblos que nos admiramos y nos queremos. Y también tenemos una importante relación, una fuerte relación a nivel de partido. Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de Cuba. China es un país que siempre nos ha respetado. China es un país también del que hemos aprendido, lo hemos tomado como un referente. Y yo creo que hay que destacar la manera en que China, en su proceso de construcción socialista, con sus reformas, con su manera peculiar de ver las cosas, de analizar los problemas, ha ido construyendo una base económica importante que la ha convertido en una de las potencias principales en el mundo. Y con una posición también, como ha sido en el caso de Cuba, con una posición de colaboración, de solidaridad. En los últimos años, el presidente Xi Jinping, al cual yo considero uno de los líderes mundiales más importantes en estos momentos, ha potenciado también el desarrollo de China y tiene contribuciones importantes en el desarrollo del proceso chino, tanto desde el punto de vista del partido como desde el punto de vista del gobierno. Y también las propuestas que ha hecho a nivel internacional para lograr también más armonía en la escala global. Recientemente, a finales del pasado año, nosotros visitamos China por una invitación del propio presidente Xi Jinping. Fuimos el primer país latinoamericano invitado a visitar China después que celebraron las sesiones del Congreso del Partido Comunista Chino. Hay que decir que hemos estudiado los materiales del Partido Comunista Chino de ese Congreso, los discursos, el informe central que presentó Xi Jinping como secretario general del partido y las palabras de su discurso de conclusiones de ese Congreso. Y ahí hay aspectos muy interesantes que pueden ser analizados y que pueden ser compartidos por muchos en el mundo y que también traen aprendizaje, pero que no pueden ser copiados. Las cosas hay que verlas a partir, como mismo señalan los chinos, a partir de las condiciones históricas y las condiciones culturales de cada país. Pero en esa visita encontré un grupo de elementos que
que reafirman, ratifican la entrañable relación que tenemos con China. Encontramos en la dirección china y en particular en el compañero Xi Jinping, primero, una comprensión y una sensibilidad tremenda por la situación que vive Cuba y un deseo de apoyar y de ayudar a Cuba a salir de esta situación. Por otra parte, un reconocimiento a la dignidad y el heroísmo del pueblo cubano. Y en tercer lugar, una admiración por la manera en que Cuba fue capaz, en las condiciones difíciles en que estamos viviendo, de enfrentar la COVID. Y a partir de ahí se tomaron decisiones que contribuyen al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, ya no solo al alto nivel de diálogo político que tenemos, sino también al desarrollo de las relaciones económicos, comerciales y financieras. De hecho, China es uno de los principales socios económicos de Cuba. China participa de manera muy directa en los proyectos energéticos de Cuba, en los proyectos de transporte, en los proyectos de telecomunicaciones. Tenemos un amplio intercambio también en materia de educación, en materia de cultura, en materia científico-técnica y de innovación. Y realmente el presidente Xi Jinping ha mostrado ser un amigo de Cuba y ha mostrado una posición de comprensión y de ayuda hacia Cuba. Si me permite, señor presidente, el presidente chino Xi Jinping es el primer presidente chino que se reelige por un tercer mandato y por tanto parece que goza de capacidades especiales y de carisma para ser reelegido por tercera vez como líder, después de Mao Ding-xiaoping. Cierto que generalmente los responsables chinos no son muy conocidos para nosotros y posiblemente para el mundo entero. ¿Podría usted hablarnos de la personalidad de este gran líder chino? Primero, creo que es una persona muy afable, es una persona muy decente, es una persona que escucha con mucha atención a su contraparte o a la persona con la que está dialogando. Es muy concreto en sus planteamientos y tiene una manera muy coordinada y muy coherente de expresar sus ideas. Defiende profundamente sus convicciones y es capaz de establecer un diálogo en un ambiente de confianza, de honestidad. Yo diría, en el caso nuestro, en el caso de Cuba, de calidez. Y es una persona que uno llega a admirar, a comprender, a entender y además ponerse en la situación de él, la persona que dirige un país tan grande y tan poblado. Y la claridad, la visión que tiene sobre los problemas de su país y también sobre los problemas globales. Realmente es una persona admirable y guardo un concepto de admiración y siento una profunda amistad por el camarada Xi Jinping. Hablando de Rusia, con Rusia también tenemos un alto Rusia o Vladimir Putin. Con Rusia mantenemos también un elevado nivel de diálogo político y también un elevado nivel en las relaciones económico-comerciales. Hay que decir que Rusia está presente con todo un grupo de proyectos en los sectores más estratégicos concebidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en Cuba hasta el 2030. Sector energético, sector del transporte, sector de las comunicaciones y la ciberseguridad, sector metalúrgico, sector industrial y la producción de alimentos, entre otros. Y hay toda una gama de proyectos de desarrollo que llevamos de conjunto con Rusia. Pero para nosotros fue imprescindible y de un enorme apoyo los gestos que tuvo la Federación de Rusia y en particular el presidente Putin cuando estuvimos viviendo los momentos más complejos
de la COVID-19 y cuando les describí a ustedes el momento en que nos falta el oxígeno. Rusia envió un avión y puso a disposición de nuestro país un avión para hacer todas las transportaciones del oxígeno que tuvimos que importar desde diferentes lugares de América Latina y el Caribe para poder llegar con oxígeno a tiempo a nuestros hospitales y evitar que la gente muriera por falta de oxígeno. Rusia nos donó en esos momentos varias plantas para producir oxígeno, varios concentradores de oxígeno, al igual que China, que también nos apoyó con concentradores de oxígeno y también con ventiladores pulmonares. Ambos países nos dieron también muchos recursos para enfrentar la COVID. Y Putin también ha sido una persona con la que tenemos una amistad entrañable. Recientemente también visitamos Rusia y en esa visita también vimos de parte del presidente Putin una comprensión hacia los problemas cubanos y una voluntad política y gubernamental para ayudar a atenuar las problemáticas cubanas. Y de hecho puedo decirle que desde que regresamos de esa visita, en los últimos meses y en las últimas semanas, constantemente estamos recibiendo noticias de la implementación de lo acordado en esas conversaciones con Rusia y se vienen dando todo un grupo de acciones con relación a los temas que hablamos, sobre todo en el tema energético y en el tema alimentario. Y Putin también hacia Cuba ha mostrado una amistad y una relación sincera. Fue muy emotivo en esta visita que hicimos a Rusia, a la Federación de Rusia, a finales de año, que Putin presidiera junto a nosotros la develación de un monumento en una de las avenidas principales de Moscú en honor al comandante en jefe Fidel Castro. Tuvimos una conversación íntima, estrecha, y de ellos también hemos recibido muchas muestras de solidaridad. Por lo tanto, yo creo que China y Rusia para Cuba son dos países amigos, dos países con los que mantenemos magníficas relaciones de respeto mutuo y de cooperación y colaboración. Y sus dos líderes, Xi Jinping y Putin, que creemos que también son líderes de escala mundial, de escala global, han mostrado comprensión, disposición y una verdadera amistad, una sincera amistad hacia nuestro país. Es lo que te puedo decir al respecto. Disculpe, señor presidente. Respecto a la figura de Putin, ¿usted considera que es un hombre que no acepta otro fin a la guerra que la victoria? ¿O al menos no aceptarán nunca la derrota que se le quiere provocar en la guerra en Ucrania? Yo creo que Putin es una persona que en cada paso que da y en todo lo que se propone para su país, para su pueblo, ante todo hay toda una argumentación histórica de cómo se llegan a cada una de las situaciones y a cada una de las propuestas. El que estudie los discursos de Putin, sus alocuciones en público, verá que siempre los análisis que hace sobre las situaciones de cada problemática, de cada conflicto o de cada realización son argumentados con mucho rigor, y admiro eso, con mucho rigor desde los referentes históricos. Putin constantemente busca en la historia la reafirmación de lo que se hace en el presente y de lo que se busca en el futuro. Yo no creo que Putin provocó el conflicto con Ucrania. A la Federación de Rusia casi que la pusieron en una situación de cerco, a pesar de que con mucha paciencia durante varios años han estado alertando de lo que podía provocar la extensión de la frontera de la OTAN a las fronteras con Rusia. No creo que es una persona que está, digamos, de manera absoluta encaprichado en una solución al conflicto con una victoria aplastante. Es lo que sí está defendiendo sus principios, los principios, lo que considera más justo para su pueblo, lo que considera más justo
y más relevante para los intereses de Rusia, pero yo creo que con el presidente Putin se puede dialogar, y si con voluntad sincera otros países propician una solución desde el diálogo para resolver el conflicto con una posición de respeto hacia los intereses de la Federación Rusa, sin imponer condiciones de antemano, sin llevar tampoco a la Federación Rusa a claudicar o a caer en una posición de desventaja. Putin creo que tiene toda la dimensión humana, toda la dimensión política, toda la dimensión de un líder universal para avanzar en un proceso por una paz verdadera, por una paz que responda a los intereses de todas las partes. Y lo que sí en ningún momento creo que Putin aceptaría sería una solución desde el punto de vista hegemónico y sobre los intereses de solo una de las partes en el conflicto. No. Después de China y Rusia, me gustaría preguntarle sobre Irán, porque lo que une a Irán y Cuba es la revolución, a pesar de las diferencias de culturas, las distancias, las circunstancias y la realidad. Pero estamos hablando de dos revoluciones, dos países que viven en dos revoluciones y quizás sus relaciones son algo extendidas. Quisiéramos saber qué nivel han alcanzado estas relaciones, sobre todo durante el mandato del presidente Ibrahim Raisi. Y si me permite, después de haberle preguntado sobre Xi Jinping y Putin, quisiera preguntarle sobre Ayatollah Khamenei. ¿Qué opina usted de él? Bueno, Irán es una nación hermana para Cuba, y yo creo que el fundamento, la base de nuestra relación histórica, además del respeto mutuo, es que somos pueblos que hemos mostrado una resistencia tremenda ante bloqueos, ante sanciones imperiales, y yo creo que ese concepto de resistencia, de valentía, de heroísmo, de dignidad y de no someternos a los designios de una potencia imperial son comunes, y por eso une tanto a nuestros pueblos, por eso también la comprensión que tenemos y el respeto hacia cada uno de nuestros procesos de manera mutua. Del Ayatollah Khamenei tenemos una alta valoración como político, como líder de la revolución iraní, una persona con una enorme capacidad de análisis, de razonamiento. Yo diría que un líder con sabiduría y que ha sabido conducir a su pueblo por los verdaderos caminos de la soberanía y la autodeterminación. Y tenemos una excelente relación con el gobierno del presidente Raisi. De hecho, hace pocas semanas recibimos al canciller iraní, tuve conversaciones personales con él, además de las que tuvo con nuestro canciller y con otras personas que ocupan responsabilidades en nuestro gobierno. Estamos trabajando proyectos conjuntos que favorecen el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo en el área energética y en el área de alimentos. Estamos esperando una próxima visita del presidente Raisi a Cuba, y sería un momento que marcaría un hito en nuestras históricas relaciones. Y también nosotros tenemos la voluntad para este año hacer una visita oficial a Irán. Creo que es una visita que debemos, además, primero por las relaciones que tenemos, y segunda porque en los últimos tiempos, los últimos años realmente, los líderes iraníes han visitado Cuba, y nosotros, por diferentes razones, hemos tenido que ir postergando las visitas. Íbamos a hacer una visita en el año 2020 y vino la COVID y vinieron estos años de COVID, y yo creo que podremos rescatar ese deseo, ese anhelo y ese compromiso este año. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar en el transcurso de este año una profundización de nuestras ya importantes relaciones y la concreción de todo un grupo de proyectos de beneficio mutuo.
Con Irán hemos compartido también investigaciones científicas en el campo biotecnológico y farmacéutico. Hicimos una transferencia de tecnología de una de nuestras vacunas a Irán y hemos también tenido el apoyo iraní en el tema energético hacia Cuba. Disculpe, señor presidente, ¿usted tiene deseos de visitar Irán o va a visitar Irán? Tengo deseo de visitarlo. Yo creo que es un país interesante, con una cultura importantísima. Y es un país al que admiramos por su resistencia, también ante las agresiones, porque tenemos muchas cosas que compartir, muchas ideas que defender de manera conjunta. Para mí es muy significativo el desarrollo tecnológico que ha logrado Irán en medio del sufrimiento de tantas presiones y de tantas limitaciones a partir de las sanciones que le han impuesto, y ver el desarrollo de ese país también para nosotros puede contribuir a un aprendizaje importante. Señor presidente, me disculpo por extenderme, pero hemos hablado extensamente de América Latina y realmente nos concierne a nosotros hablar de tres líderes principalmente en América Latina y consideramos que han constituido, no digo una excepción, sino referencias importantes. Primero, señor presidente, usted conoce muy bien a Venezuela y conoció al presidente y líder Chávez y al presidente Maduro. ¿Cuál es el secreto que hizo posible que Venezuela y Maduro principalmente, que no resista tan solo la conspiración fraguada en su contra, sino también que triunfe? Pues Occidente le inventó hasta un presidente interino y decidió no reconocer más al gobierno de Maduro, y aún así Venezuela triunfó y Maduro triunfó. ¿Cuál es el secreto? Y segundo, si me permite, para reducir las preguntas, también Brasil con Lula. ¿Qué es lo que le hace tener impacto no en América Latina, sino también en nuestras regiones en el mundo del sur? Y tercero, Nicaragua con el presidente Daniel Ortega también vive una gran batalla contra Estados Unidos y usted conoce Nicaragua muy bien. Y creo que en los años 80 la dirigencia de Cuba lo han enviado a usted como colaborador internacionalista a Nicaragua entre los años 1987 y 1989. واعتقد في الثمانينيات يعني القيادة الكوبية هنا أرسلتك شخصيا حتى تساعد نيكاراغوا يمكن بين 87 و 89 على ما أعتقد في ذلك الوقت. Bueno, estamos hablando de 4 líderes latinoamericanos con los que tenemos amistad profunda. Chávez yo creo que marcó la esperanza para Venezuela y esa esperanza que se abrió en Venezuela se abrió para América Latina y el Caribe. Venezuela siempre ha sido un importante, ha jugado un papel importante en América Latina. Venezuela es la cuna del libertador Simón Bolívar. Hay un proverbial discurso del comandante jefe Fidel Castro Ruz en el primer año de la revolución, cuando visita Venezuela y habla del papel que Venezuela debe jugar en América Latina. Yo creo que ese papel de liderazgo en América Latina, Venezuela lo logró precisamente cuando Chávez llegó a encabezar la revolución bolivariana en esa hermana nación. En Chávez se da la coincidencia de muchos valores. Primero, Chávez es un hombre con un pensamiento bolivariano tremendo. Chávez es un conocedor de la historia de América Latina y el Caribe y fue un defensor tremendo del ideario de Bolívar, del ideario emancipador de los próceres de la independencia en América Latina. Chávez supo calar en su formación, en su desarrollo como líder, las problemáticas del pueblo venezolano, las aspiraciones del pueblo venezolano. Chávez entendió a Fidel y tuvo una hermosa relación de amistad con Fidel, de hermano, o una relación también de padre a hijo.
Fidel llegó a explicarle al pueblo cubano y nos enseñó a querer a Chávez, de que cuando Chávez murió habíamos perdido al mejor amigo de Cuba. Y todos disfrutamos la manera en que Chávez y Fidel se relacionaban, las cosas que pudieron hacer juntos en esos años que compartieron, el ALBA, TCP, Operación Milagro, campaña de alfabetizaciones, proyectos sociales, los pasos para fundar la CELA, el enfrentamiento al imperio, las verdaderas relaciones de una cooperación solidaria, mutuamente ventajosa para Venezuela y para Cuba. Y yo creo que lo otro que hay que destacar en Chávez, y tiene que ver ahora con otra parte de tu pregunta, es que Chávez fue formador de cuadros. Y en el tiempo que estuvo al frente de la revolución bolivariana, desarrolló también un grupo de jóvenes que estuvieron a su lado, que estuvieron en tareas difíciles, que compartieron también momentos complejos y los hizo madurar, los hizo crecerse y propició en ellos una formación realmente comprometida con el proceso de la revolución bolivariana, comprometida con el pueblo venezolano y de fidelidad total a la revolución bolivariana. Y ahí está la grandeza de Maduro. Un joven que ocupó varias responsabilidades al lado de Chávez, que tuvo una brillante trayectoria como canciller de la revolución bolivariana y que fue señalado por Chávez en sus últimos momentos de vida como que podía ser el continuador de la revolución bolivariana. Y eso ha sido Maduro, un fiel continuador de la revolución bolivariana. Una persona que se ha entregado por entero a su pueblo. Una persona que se ha entregado también por entero a la causa de Latinoamérica y el Caribe. Una persona que se ha comprometido con las causas de justicia social en el mundo entero. Y Maduro también ha sido un gran amigo para Cuba. Lo respetamos, lo admiramos por la manera en que ha sabido defender a la revolución bolivariana de todos los intentos de desestabilización que el gobierno de Estados Unidos diseñó para Venezuela. Todos conocemos cómo a Venezuela se le quiso dar también un golpe suave. Y recuerden la época aquella de los desórdenes, los hechos vandálicos. Estados Unidos de una manera caricaturesca reconoció a un presidente que nunca fue presidente, sino solo para administrar los fondos que el gobierno de los Estados Unidos puso a su disposición y del que ya no existe nada, ni dejó ningún legado. Y Maduro, con su esfuerzo, con su empeño, logrando la unidad cívico-militar, ha mantenido a la revolución bolivariana en un camino, en un tránsito de victoria. Ahora, también con un gobierno en Colombia que favorece el diálogo con Venezuela, y de inmediato, tanto él como Petro, se han concertado todo un grupo de acciones que van también en función de garantizar la paz en esa zona tan importante de nuestro continente. Lula es un hombre excepcional, un líder excepcional, un hombre de una formación proletaria, obrera, minero, que fue creciendo, fue superándose en las luchas emancipadoras de la clase obrera, en las luchas sociales, en un país que es una de las economías más importantes del mundo. Y cuando llegó al gobierno de ese país, transformó la realidad de ese país. Sacó a millones de brasileños del hambre, desarrolló programas sociales de beneficios, sacó a millones de brasileños de la pobreza, puso a Brasil como un referente de lo que se podía lograr con políticas de justicia social. Pero no era el hombre que convenía a los intereses del gobierno de los Estados Unidos e hicieron todo lo posible por desacreditarlo. Hicieron todo lo posible por asesinarlo políticamente. Le inventaron causas judiciales. Hicieron también una judicialización política con relación a Lula. Y Lula mantuvo su dignidad. Y preso mantuvo su dignidad.
y no aceptó condicionamiento, no aceptó ninguna posición de claudicación, ningún ofrecimiento de claudicación, y cada momento se fue elevando más su moral ante el pueblo y cada vez más el pueblo contribuyó entonces a que Lula fuera liberado. Y ya sabemos cómo todas las causas y todas las maquinaciones que se hicieron para sacarlo de la vida política de su país se destrozaron y hoy Lula vuelve a ser de nuevo el presidente del Brasil. Ya no es solo lo que Lula va a hacer, ya lo que está haciendo. Ya hemos visto cómo con una dinámica tremenda en los últimos tiempos, Lula está creando ya, ha ido desarrollando acciones para aminorar el hambre, para aminorar la desigualdad, para potenciar el desarrollo social, para rescatar todo un grupo de inversiones para la población brasileña que habían sido detenidas en el gobierno neoliberal de Bolsonaro. Y por lo tanto yo creo que se abren grandes horizontes nuevamente para Brasil, y con Brasil y con la posición también latinoamericanista de Lula se abren grandes posibilidades para América Latina. 2 años de mi juventud los viví como cooperante internacionalista en Nicaragua. Entre los años 87 y 89 coincidieron con los aniversarios 8, 9 y 10 de la Revolución Sandinista. Y para mí en aquel entonces como joven cubano significó una oportunidad tremenda. Porque conocí los primeros años de una revolución que había acabado de triunfar en la dimensión o con la madurez de edad con la que no pude disfrutar los primeros años de la Revolución Cubana cuando era un niño. Ahora empiezo a vivir los primeros años de esa revolución sandinista ya siendo un joven con una formación política, con una visión de los problemas de Latinoamérica y el Caribe, con una visión también hacia los problemas del mundo. Por lo tanto, me aportaron mucho esos años de compartir con el pueblo nicaragüense, con los líderes nicaragüenses y sobre todo desde la posición que jugaban los internacionalistas cubanos en procesos de solidaridad con el hermano pueblo de Nicaragua y con el gobierno sandinista en salud, deporte, cultura y educación fundamentalmente. Recorrí constantemente el país, aprendí a conocer el país casi como Cuba y guardo un profundo respeto y admiración por la revolución sandinista. Es uno de los procesos que los Estados Unidos no se puede dar el gusto de que sigan dando un ejemplo a América Latina y al mundo. Y contra ellos han desatado también una enorme campaña de desestabilización, apoyados también en una feroz campaña mediática de descrédito hacia Nicaragua. Y por lo tanto, yo creo que hay que siempre que vayamos a valorar la situación en Nicaragua, tener como punto de partida lo que ha aportado la revolución sandinista para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense y lo que ha significado la revolución sandinista para construir un país con seguridad nacional y para apartar todo aquello que corresponde a una manipulación imperial. لعلك لاحظت سيد الرئيس دكتور دياز كانال أننا Tal vez usted ha notado, señor presidente Díaz-Canel, que soy un periodista árabe y somos un canal panárabe y hemos venido a usted del mundo árabe para entrevistarlo. Pero aún así, no he comenzado nuestro diálogo sobre el mundo árabe y no hemos hablado aún del mundo árabe porque nuestro pensamiento es internacionalista y nosotros apostamos por su pensamiento internacionalista en su discurso hacia el mundo árabe. Primero, ¿usted está satisfecho con el nivel de relaciones con el mundo árabe en general? ¿Cuáles son sus perspectivas futuras respecto a las relaciones con los países centrales con los cuales mantienen relaciones o con los cuales quieren establecer relaciones, ya sea Arabia Saudita y el Golfo, Irak, Egipto? Y subrayo precisamente, si me permite, señor presidente, al presidente de Siria, que se enfrentó a una grave y sangrienta década de fuego
Y como usted dijo que pretende visitar a Teherán, creo que Damasco merece honrarse con su visita para manifestar su apoyo y solidaridad con su pueblo y con el presidente Bashar al-Assad. Bueno, para nosotros el mundo árabe es también, a pesar de la distancia, es un mundo cercano. Guardamos una muy buena relación con los países árabes, con los procesos que viven los países árabes. Yo creo que entre el mundo árabe y Cuba ha existido una relación de respeto, de comprensión de las particularidades históricas y culturales de cada país, y también ha existido un espacio para la colaboración, para defender luchas comunes, para concertar esfuerzos en foros internacionales en defensa de las causas que también junto a Cuba defienden los países árabes. Y tenemos entrañables hermanos, tenemos entrañables amigos, tenemos relación con muchos movimientos de los países árabes. Hemos sentido siempre solidaridad y apoyo de los pueblos y los países árabes. En Cuba han estudiado miles de jóvenes árabes que se han formado como profesionales en Cuba a partir de las becas solidarias que Cuba ofreció a los países árabes. Yo tuve muchos compañeros cuando estudiaba en la Universidad Central de Las Villas del mundo árabe, de varios países, Siria entre ellos, Líbano también, entre ellos, y eran verdaderos amigos, eran jóvenes muy comprometidos con las causas de sus países, y eran jóvenes que también eran excelentes estudiantes, y uno se da cuenta de que ahí estaba reflejado el compromiso que tenían con lo que en el futuro podían aportar a sus pueblos y a los procesos en sus países. Yo creo que a pesar de que las relaciones son muy buenas, podíamos, siento el deseo de que podemos profundizar más esas relaciones, que podíamos avanzar más en las relaciones económico-comerciales, de colaboración y de inversión con el mundo árabe. Y yo creo que están sentadas las bases, porque estas relaciones que se han construido a lo largo de los años, que tienen sedimentada una base fuerte, nos permite también proponernos hitos, y nosotros también estamos profundizando en nuestra mirada hacia el mundo árabe para ampliar las relaciones con el mundo árabe desde nuestros conceptos de política exterior de la Revolución Cubana, y desde las cosas que nos unen y que nos pueden llevar a profundizar en esas relaciones. Por Siria sentimos una admiración profunda. Yo creo que Siria, con mucha gallardía, con mucho aplomo, con mucha serenidad, ha enfrentado el embate de la agresión con que se ha querido destruir a esa nación, con que se ha querido destruir el inmenso valor patrimonial y cultural de esa nación. Y ahí tenemos como, al cabo de tantos años de guerra injusta contra Siria, Siria existe como nación, su pueblo se mantiene unido, y el presidente sirio ha demostrado fidelidad a la causa de su pueblo, se ha mantenido a la vanguardia sin claudicar, y yo en él siempre observo mucha serenidad, mucha firmeza. Y a Siria le ratificamos siempre nuestro incondicional apoyo. Sean cuales sean las condiciones, siempre estaremos apoyando al pueblo y al gobierno sirio. Cuando la COVID pudimos ayudar en vacunas y les donamos vacunas. Ahora, cuando tuvieron el terremoto que ha causado tantas pérdidas humanas, nos ofrecimos para si había que enviar brigadas médicas o si necesitaban ayuda
de otro tipo. Hemos rechazado enérgicamente el bombardeo que se produjo por parte de Israel a Siria a solo unos días de ese país estar sufriendo las causas de ese terremoto. Hemos condenado enérgicamente siempre las sanciones impuestas por Israel al pueblo sirio y las agresiones de Occidente al pueblo sirio. Esa es nuestra posición hacia Siria. ¿Usted tiene previsto visitar a Damasco? Sí, claro. Es un deseo, es un anhelo. Quisimos hacerlo en esta gira que hicimos a finales de año, pero el tiempo no nos lo permitió. Pero yo creo que este año podremos visitar Siria. Es un deseo poder admirar la firmeza en su propio país, la firmeza y la dignidad del pueblo sirio.